En este video vamos a hablar acerca de las líneas de campo eléctrico. ¿Cómo se definen? Se definen como rectas o curvas imaginarias trazadas a través de una región del espacio, de modo que es tangente en cualquier punto al vector de campo eléctrico en dicho punto. Entonces, imaginemos el siguiente ejemplo. Tengo una línea de campo eléctrico. Observen que estas líneas de campo eléctrico es importante indicar con una flecha cuál es el sentido de recorrido. Y estas líneas me van a permitir calcular en cualquier punto sobre ella el valor o dirección del campo eléctrico en dicho lugar. Entonces, para ejemplo, tomemos el cálculo del campo eléctrico en el punto P. Según la definición, debe ser un vector tangente a dicho punto, a curva, en ese punto. Entonces, observen que en este caso el vector tendría esta dirección y sentido. Ese sería el vector de campo eléctrico en P. Observen que también su dirección y sentido está influenciado por la dirección que está siguiendo, en este caso, la línea de campo eléctrico. Y vemos ahora que en el punto R, el campo eléctrico pues es tangente a dicho punto y su dirección y sentido han cambiado. Entonces, de esta manera nos va a facilitar la interpretación o el cálculo de campos eléctricos dichas líneas de campo. ¿Por qué? Porque me permite de manera rápida saber su dirección y sentido, en este caso como una primera aproximación. Cuando hablamos de que son imaginarias, pues obviamente no existen y son más que todo una estrategia gráfica para interpretar el campo eléctrico debido a un objeto o muchos objetos cargados eléctricamente. En este caso, pues para ir compactando las ideas, las líneas de campo eléctrico nos van a mostrar la dirección del campo eléctrico, repito, en cada punto. Y en este caso el espaciamiento nos va a dar una idea general de la magnitud del campo eléctrico en esos puntos. Entonces, ahorita más adelante vamos a mostrar una gráfica donde tenemos más de una línea y vamos a interpretar dicho espaciamiento. Vamos a, según qué tan separadas estén esas líneas, vamos a interpretar lo siguiente. El campo eléctrico va a ser fuerte, es decir, su magnitud es grande o es más intenso. En este caso, cuando las líneas de campo eléctrico se dibujen muy cerca una de la otra. Y va a ser débil o menos intenso la magnitud del campo eléctrico, en este caso, cuando las líneas de campo eléctrico estén más separadas. En este caso, en cualquier punto específico, el campo eléctrico tiene una dirección única. Es decir, que si yo calculo el campo eléctrico en P, en R o en cualquier otro lugar, solamente debe existir un campo eléctrico o un vector de campo eléctrico total. Nunca va a tener dos vectores, ¿listo? Obviamente, como mencionamos en el video anterior, si hay muchas cargas generando alrededor esta línea de campo eléctrico, al final el efecto que me interesa es el efecto total, el que calculamos mediante el principio de superposición de campo eléctrico. Entonces solamente se tiene un único valor. En este caso, por lo que solo una línea de campo eléctrico puede pasar por cada punto del campo eléctrico. O, de una manera más resumida, nunca las líneas de campo eléctrico se van a cruzar. Como dato histórico, pues fue el científico inglés Michael Faraday el que introdujo por primera vez este concepto de líneas de campo, aunque pues el nombre que utilizó pues es un nombre no tan literalmente correcto, dado que las llamó líneas de fuerza. No es del todo correcto porque si hablamos de líneas de fuerza nos indicarían que las partículas se estarán moviendo sobre dicha trayectoria de la línea de campo eléctrico. Y pues en este caso eso es incorrecto dado que la fuerza va a ir en la misma dirección del campo, el cual es tangente a la línea de campo eléctrico. Por convención existen las siguientes características. Entonces, vamos a ver que cuando tenemos una carga, en este caso positiva, puntual, las líneas de campo eléctrico van a ser siempre saliendo de las cargas positivas. ¿Listo? Las líneas de campo eléctrico. Repito, para una carga puntual positiva, van a ser saliendo y su dirección va a ser en este caso radiales. Entonces, cuando las cargas son positivas, las líneas de campos se grafican saliendo o alejándose lo más posible de la carga positiva. En una carga puntual observen que en este caso
ya habíamos mencionado en el video anterior que entre más cerca esté de la carga, la magnitud del campo eléctrico es mayor. Entonces sabemos que en este punto que me indica donde estoy hablando del campo eléctrico, esta flechita del vector de campo eléctrico es más larga, es decir, el campo eléctrico es más intenso. Eso ya lo habíamos explicado debido a la fórmula en el video de campo eléctrico. Pero si lo miramos desde los conceptos de líneas de campo eléctrico, podemos ver que la separación que hay en este punto con líneas siguientes es una distancia pequeña. Entonces, entre más juntas estén, observen que entre más cerca estoy de la carga, la cercanía entre las líneas de campo eléctrico es mucho mayor, es una distancia corta. Por ende, al estar más juntas, la intensidad del campo eléctrico es mayor. Situación que no sucede, un ejemplo en este punto. En este punto vemos que el vector lo graficamos con una longitud más corta, es decir, su magnitud es menor. Previamente ya sabíamos que entre más me alejo de la carga positiva, pues su intensidad disminuye. ¿Cómo lo explicamos a partir de la línea de campo eléctrico? Pues vemos que la separación en este punto de línea a línea de campo eléctrico es mucho mayor y por ende en ese lugar su campo eléctrico es más débil. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando las cargas son negativas? Entonces, cuando tenemos una carga negativa, las líneas de campo eléctrico siempre apuntan entrando o entran a las cargas negativas. Entonces, aquí compactamos esas dos ideas. Las líneas de campo siempre apuntan alejándose de las cargas positivas y apuntan, en este caso, entrando cuando la carga es negativa. Entonces, vemos acá que todas las líneas de campo eléctrico están entrando en la carga negativa. Digamos que en este caso, si hubiéramos graficado aquí la carga negativa, pues va a ser muy similar el comportamiento, solo que las líneas de campo eléctrico, sus sentidos, sus flechitas estarían entrando. Otro sistema que se utiliza bastante o se estudia debido a su simetría y simplicidad es en este caso cuando tengo dos cargas iguales y de signo opuesto. Y eso se conoce como el dipolo eléctrico. Es decir, tengo una carga negativa, una carga positiva separadas a una distancia y alrededor de esas cargas va a existir un campo eléctrico neto. En este caso, el campo eléctrico de la carga positiva, que era que vimos anteriormente, observen que se modifica, es decir, se curva debido a la presencia de la carga negativa y de su campo eléctrico. En este caso, vemos que se va a tener el siguiente comportamiento, es bueno tenerlo claro, y es que las líneas de campo, repito, como dije anteriormente, salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Entonces siempre salen de las positivas y entran en las negativas. Recuerden que en este caso el campo eléctrico siempre es tangente a la línea de campo eléctrico, que pasa a través de ese punto. En las líneas rectas, si las líneas de campo eléctrico son rectas, pues el campo eléctrico estaría paralelo, va en la misma dirección. Pero cuando ya las líneas son curvas, en esos puntos el campo eléctrico, observen que es tangente. Aquí es tangente y es tangente. Observen que aquí lo estamos graficando con mayor longitud, entonces quiere decir que este campo eléctrico tiene una mayor magnitud. Lo vemos acá, está más cerca de la carga positiva y la separación que hay entre línea y línea es más corta. Entonces, cuando están más juntas las líneas de campo eléctrico, el campo eléctrico es mucho más intenso. Observen que acá su magnitud disminuyó porque la separación aumentó un poco entre línea y línea y bueno, también nos estamos alejando de la carga positiva. Y ya en el punto que está acá, pues la separación entre línea y campo eléctrico es mucho mayor y obviamente estoy más alejado. Entonces el campo eléctrico es más pequeño y observen cómo su dirección nos indica en qué lugar estaría apuntando dicho campo eléctrico. Recuerden que es tangente a las líneas de campo eléctrico y existe un único valor. Otro caso que se estudia es cuando tenemos dos cargas positivas o dos cargas negativas, es decir, en este caso iguales. Para nuestro ejemplo vamos a trabajar con dos cargas positivas. Vemos que en este caso las líneas de campo eléctrico de la carga positiva a la izquierda salen, y de la, perdón, de la carga derecha salen, y de la carga de la izquierda positiva también salen. Y observen que nunca esas líneas se cruzan. ¿Por qué? Las líneas, como dije anteriormente, no se pueden cruzar porque al cruzarse nos indicarían que en ese punto existen dos campos eléctricos. Y ya mencionamos que en cada punto existiría un único valor de campo eléctrico. Observen cómo esas líneas de campo eléctrico sufren cambios o se modifican debido a la presencia de dos o más cargas, porque en realidad lo que estamos calculando es el campo eléctrico total.
Y bueno, ya lo mencionamos, que las líneas de campo, al estar muy juntas, en ese caso, en esas regiones, un ejemplo acá, el campo eléctrico va a ser mucho más intenso. Y entre más separadas estén las líneas, observemos que el campo eléctrico es mucho más débil. Y bueno, teniendo claro el sentido, o en este caso que las líneas se están alejando, y considerando que la gráfica de los vectores de campo eléctrico son tangentes, pues yo puedo conocer el campo eléctrico alrededor de cualquier objeto cargado, incluso sin necesidad de colocarle signo a los objetos. Ya con las líneas sé qué tipo de carga e incluso su magnitud, más o menos a simple vista, se encuentra en dicho lugar. Eh, Hay que mencionar que estas líneas de campo eléctrico también son tridimensionales, porque el campo eléctrico es tridimensional, ¿listo? Obviamente existen simetrías que veremos más adelante, donde el campo eléctrico puede ser solamente en dos dimensiones o una dimensión. Los diagramas que les acabo de mostrar se conocen como con el nombre de mapas de campo, en este caso porque son secciones transversales de un patrón tridimensional que es el patrón real. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, pues las líneas de campo eléctrico no son líneas de fuerza, por ende no son líneas de trayectoria. Es decir, las partículas que se coloquen acá cargadas no se van a mover sobre las líneas de campo eléctrico, se mueven en la dirección del campo, es decir, de la fuerza eléctrica. Y bueno, una de las aplicaciones y uno de los campos eléctricos que más se estudian debido a su simetría son los campos uniformes. ¿Qué es un campo eléctrico uniforme? En este caso, lo podemos representar con las líneas de campo eléctrico de la siguiente manera. Mediante rectas, y esas rectas deben ser paralelas, es decir, tener la misma dirección y sentido, y en este caso, que la separación entre ellas sea un espaciamiento uniforme. Entonces miremos el siguiente sistema. Tenemos una batería conectada a una placa y a otra placa, y al conectarse debido a la diferencia potencial, una placa se carga negativa y otra placa positiva. Vemos que las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y entran en la carga negativa. Y todas esas líneas de campo eléctrico salen de manera recta, salen paralelas y tienen la misma separación una a la otra. Entonces, este tipo de gráficos de las líneas de campo nos indican que el campo eléctrico es uniforme. Ya para fines prácticos, que vemos más adelante, si yo coloco una carga, en este caso negativa, dentro de ese campo eléctrico, pues va a experimentar una fuerza eléctrica. Ya sabemos que si la carga es negativa, pues va a ser atraída hacia la placa positiva. Y bueno, tendríamos un movimiento, en este caso vertical. Y bueno, en el caso de que yo quisiera lanzar esa partícula negativa por un extremo de manera horizontal, imprimo una velocidad en X, pues la fuerza eléctrica siempre apunta hacia abajo, entonces la partícula sufriría una desviación y describiría una trayectoria semiparabólica. Todo esto debido a la presencia del campo eléctrico que le comunica una fuerza eléctrica. Esta aplicación se utiliza mucho en los tubos de rayos catódicos. Sería interesante que hagan la consulta de este aparatico porque se utiliza mucho en los televisores viejos y bueno, en algunos otros dispositivos. Eh, ¿Para cuál era el fin de, en este caso, basándonos en los campos eléctricos? Es para desviar los haces de electrones. En este caso, así de manera sencilla de la explicación, vamos a tener un material conductor que lo vamos a considerar con cátodo, el cual va a desprender electrones en muchas direcciones, va a pasar por una rejilla para colimarlo, es decir, desviar la dirección, luego va a pasar por un ánodo, el cual va a traer o capturar los electrones que nos lleven la suficiente velocidad, y luego lo que hacemos es que los haz de electrones ya colimado, es decir, tiene una dirección, pasa por dos placas, una que está cargada positiva y una negativa, es decir, dentro de un campo eléctrico uniforme, y que me permite desviar en este caso el haz de electrones de manera horizontal. Y bueno, también tenemos un sistema de placas que tiene un campo eléctrico uniforme para desviarlo verticalmente. Entonces así el electrón sufre una desviación a par por esos campos y llega a una pantalla de observación, iluminándola. Entonces el punto donde se iluminaba es donde se generaría la imagen. Entonces esta es la forma del funcionamiento del tubo de rayos catódico, donde se utiliza como aplicación los campos eléctricos. Y bueno, aquí les dejo unas breves imágenes de cómo son los campos eléctricos realmente de manera tridimensional. Para una carga puntual,